Hola chicas, bueno, como todos sabemos, Natalia nos pidió que grabemos un video sobre teniendo en cuenta las evaluaciones, los tipos de evaluaciones, como decía el video de Anijovic, que hablaba de las evaluaciones formativas, la evaluación diagnóstica, la evaluación sumativa. Pero bueno, a mí se me ocurrió, por ejemplo, hacer un cuadro comparativo sobre la evaluación de antes, como ella por ahí nos puso, de la pandemia y lo que nos toca hoy en día, cómo evaluar a nuestros alumnos. No solo antes de la pandemia, sino también realmente es como que lo empecé a aplicar. Yo haría una comparación de antes de mi formación pedagógica y lo que es ahora. Antes prácticamente nosotros, éramos el docente, como decíamos, de la escuela tradicional, íbamos al colegio, dábamos nuestras clases, sabíamos que teníamos que evaluar, realizábamos una actividad que la mayoría de las veces era como que bueno, necesitábamos nota, por eso puse como que antes era poner una nota. La mayoría, como dije antes, lo realizamos en forma de individual, donde hoy en día lo tenemos que realizar más en forma colaborativa, como dijimos, el trabajo colaborativo. También se me ocurrió de poner como que nosotros antes realizamos énfasis en la evaluación de contenidos, queríamos evaluar contenidos. En cambio, hoy en día se centra más en el proceso de aprendizaje. Otra de las diferencias que yo noto en el caso que prácticamente no existían las herramientas digitales, como mucho cuando empezamos nosotros con la formación, que lo que hacíamos, llevar una computadora al aula y tratar de pasarle alguna película, pasarle algún video corto. En cambio hoy la utilización de TICs impresionante, como creo que fuimos afianzándonos. Sobre todo hoy también existen mucho de utilización de TIC para la evaluación, que lo podemos hacer a través de los juegos, que antes nosotros es cuando nos hablaban de TIC y se nos venía el mundo abajo, por lo menos en mi caso, que cómo lo voy a hacer, cómo lo hago, dónde, cómo lo aplico, en qué situaciones, y eso es lo que también hoy en día, sobre todo en esta época que estamos viviendo, muchísima de este tipo de utilización de TIC para realizar algún tipo de evaluación. También considero que antes la evaluación era una evaluación final y sumativa. En cambio, hoy en día es lo que nosotros tratamos de hacer, una evaluación continua y que sea una evaluación formativa. Hablamos también de la retroalimentación. Es como que yo, cuando decíamos retroalimentación, antes decía, no lo aplicaba, pero capaz que no lo consideraba con la palabra retroalimentación, que hoy en día es, como vimos en todos estos, digamos, en los apuntes que nos dan, en las diferentes herramientas, que tiene que ser una retroalimentación continua, como veníamos diciendo. Y antes también considero que el que evaluaba solamente era el docente. En cambio, hoy en día hablamos mucho de una autoevaluación. La autoevaluación donde el alumno puede ver cuál es su grado de cumplimiento con los objetivos, donde el alumno puede ver por sí mismo, digamos, estos diferentes aspectos. Otra de las cosas que también considero que teníamos mucha diferencia es en nuestra forma de evaluar, en cuanto como que nosotros íbamos, necesitábamos, poníamos una nota, poníamos como dije anteriormente, una nota final por trimestre, y considero que hoy lo hacemos más como que el día a día, y a su vez también como docentes como que nos vamos como que estamos tratando de involucrarnos. No solamente hoy en día decimos, bueno, está bien, necesitamos evaluar, pero tenemos que tener ciertas consideraciones también en el momento de evaluación que antes no las teníamos.
como ser, antes no nos fijábamos o no sabíamos cómo estaba el alumno ese día de evaluación, si ese día fracasaba, listo, fracasó, tiene un 1. Y hoy en día no, hoy en día tenemos en cuenta otros aspectos, cómo está el alumno, lo que siente, si está pasando por algún momento, digamos, que no es tan bueno. Y yo creo que todo eso en lo que es la formación pedagógica, por lo menos mi parte, es lo que me llevó a hacer todos estos cambios. Considero obviamente que esto es para bien. Espero poder seguir con estos cambios que estamos teniendo, poder ser partícipe en todo esto y bueno, creo que, no sé, otra cosa más como para decirles o para comentarles en lo que respecta a mí, creo que es esto.